Hola amigas, ¿cómo les va? Aquí estamos en nuestro segundo vivo, ¿sí? En nuestro segundo vivo aquí de Hablando Vida. Nos tardamos un poquito, ¿eh? Nos tardamos un poquito para poder arrancar con el segundo, pero estuvimos tratando de realmente chequear un poquito sobre qué íbamos a hacer, con quién íbamos a hablar y la verdad es que, bueno, estuvimos así como que no sabíamos muy bien hacia dónde ir, pero realmente encontramos entonces un tema espectacular, espectacular. Ya estuvimos lanzando estos episodios el mes pasado para hablar sobre la ansiedad. ¡Ah! Es un tema que realmente está, y en especial manera con todo este inicio de la pandemia y todo lo que ha generado el encierro, lo que ha generado el estar en casa, a solas con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, en donde se ha hecho muy difícil paliar con todo esto. Pero en especial manera quiero saludar a James, saludo a Olgi. Hola Olgi, hace tanto tiempo que no te veo, ¿cómo estás? Bueno, aquí también veo que Marita ya se ha unido. Muy bien, perfecto. Transmitir con Marita. Oh, no. Yo le tengo un poco de pánico. Me genera ansiedad el hecho de la tecnología, voy a ser sincera. Pero vamos a aprender un poquito más sobre esto. Saludo a Vale también, que se ha sumado para poder aprender un poco más sobre este tema. Hola Vale, mi querida exalumna, ¿cómo le va? Bueno, voy a tratar de saludarlas a todas mientras las estoy aquí leyendo. Claudia también, bienvenida a este segundo vivo de Hablando Vida. ¿Por qué quisimos tocar este tema? Más allá de que tenemos muchas temáticas también y secciones dentro de nuestra plataforma, que desde ya te invitamos a que puedas ser parte, que puedas sumarte, ¿sí? En donde estamos a través de hablandovida.com.ar. Y de esta manera nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar en realidad? La ansiedad realmente ha sido un tema que nos ha tocado mucho a la puerta, pero en especial manera, y ahora voy a saludar a mi invitada, lo que más, digamos, dudas nos ha traído este tema es qué hacemos nosotras, cristianas, que vamos a la iglesia, que confiamos en el Señor con todo nuestro corazón. ¿Cómo puede ser que tengamos un ataque de ansiedad? ¿Cómo puede ser que de repente la idea de salir a la calle nos genere palpitaciones, nos sudan las manos, o estamos hablando con alguien y de repente queremos escapar de ese lugar? No podemos concebir la idea de que nosotras estamos atravesando por un problema de ansiedad. Creo que es hora de desmitificar un poquito todo este tema, empezar a hablar de una forma más sana, correcta, abordarlo, y para eso trajimos a esta genia para que hable con nosotros. Es una amiga, gran amiga, que siempre está ahí al pendiente para ayudarnos. Ella también es una de las promotoras de nuestra sección De Esto Sí Se Habla, porque ella no solamente es psicóloga, sino que también es especialista en sexualidad, tiene doctorados, tiene títulos. Si te pones a buscar en la biblioteca de Marita, te vas a encontrar con un montón de cuadritos de certificaciones, pero Marita nos ha ayudado muchísimo para hablar con un poco más de libertad sobre la sexualidad en la pareja. Y estoy completamente segura que más allá de que no hayamos tal vez sabido con el paso del tiempo, pero muchos matrimonios empezaron a tomar en cuenta cada uno de estos tips o herramientas. Yo voy a dar mi testimonio, mi esposo lo escuchó conmigo y empezó a entender un poco más esto de percibir los olores y demás, así que te digo, Marita, espero que no seas responsable de mi tercer hijo. Seré la madrina. Ah, veremos. Marita, bienvenida al segundo vivo de Hablando Vida para hablar de la bendita y temida ansiedad. ¿Cómo estás? ¿Ansiosa? Ay, sí, Un poco. sí, tengo todo un maremoto de emociones, voy a serte sincera, ¿eh? Mira, un poquito ansiosa porque como vos decís, también la tecnología, viste, nos genera un poquito de ansiedad, si bien uno
desde que empezó la pandemia, aún antes, de alguna manera venía manejando con videollamadas y demás, siempre viste que la tecnología, mira, es algo que creo que no lo terminamos de controlar, porque por más que parezca que todo va a salir bárbaro, siempre algo pasa, y bueno, y eso nos genera ansiedad, y la ansiedad tiene que ver un poco con esto a veces, con esa necesidad de que todo esté bajo control, todo esté perfecto. Y escuchaba la pregunta que vos hacías, ¿no? Somos cristianas, creemos en Dios, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios en el cual, según nos dice la palabra, porque más allá de todos esos títulos, yo creo que el primer título que tengo y el que me atraviesa es el de ser una hija de Dios. Desde chica siempre fui a la iglesia, siempre me interesó. Los primeros años de mi vida iba a una iglesia católica, pero siempre buscando ser catequista, quería ser monja, siempre la cuestión, sí, siempre la cuestión espiritual me atrapó. Después a los 12 años vengo acá, yo soy uruguaya y bueno, mis tíos estaban yendo a una iglesia evangélica y como yo estudiaba la Biblia, me pareció que todo esto estaba más acorde a lo que la palabra decía, ¿no? Y ahí me quedé, y desde siempre estoy ahí. Yo creo que mi axioma de vida es Dios, la palabra de Dios. Soy profesora del Instituto Bíblico, con el cual comparto contigo esto de estar enseñando la palabra de Dios, y creo que siempre cuando uno enseña aprende cada día más. Y bueno, yo te devolvería la pregunta como buena psicóloga que soy, ¿no? Vos decís, podemos tener un ataque de pánico, podemos, no sé, tener una crisis de ansiedad. Yo te preguntaría, ¿por qué no? Pues si podemos tener, por ejemplo, una hiperglucemia, un hipertiroidismo, y vamos y lo tratamos, y no nos cuestionamos tanto, oramos, Señor, esto, todo lo demás, pero vamos al endocrinólogo, vamos al médico y al profesional adecuado que corresponde a nuestra salud, y digo, ¿por qué no podemos tener ansiedad, un estado depresivo? Todos tenemos que tratar de ir al profesional adecuado, intentar salir, orar, pero también actuar en consecuencia, ¿no? Uno cuando tiene una enfermedad física va al médico correspondiente, ora esperando que Dios haga un milagro, y Dios siempre puede, Dios es todopoderoso, ¿no? Mi pasaje donde de alguna manera confirma qué es la fe es cuando los 3 amigos de Daniel, que fueron sentenciados al horno de fuego, llegan ante el rey y le dicen lo siguiente que a mí me encanta. Dice, sepa, oh rey, que nuestro Dios, tu Dios, Barbie, nuestro Dios, puede todo. Entonces le dicen, puede librarnos del horno de fuego, pero si no lo hace, seguirá siendo nuestro Dios. Entonces, ese Dios que puede librarnos del horno de fuego, puede librarnos de un cáncer, puede librarnos de una ansiedad, de una depresión, de un montón de cosas, de todo, pero también en la misma Biblia que habla de eso, dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y una de las aflicciones tiene que ver con las emociones. Mira, te voy a contar cortito, si puedo, mi testimonio. Yo, como te digo, desde siempre fui cristiana, me caso, tengo mis hijas, empiezo a capacitarme para ser maestra de escuela dominical alrededor de los 20 y pocos, 25 años. Empiezo a trabajar, y cuando estoy trabajando, trabajaba también en el hogar Dios es Amor, donde había chicos con carencias terribles, en el hogar que está en la calle Boulevard Segui, que ahora ya no está más ese hogar de menores, y vos sabés que ahí me inquietó, ahí descubrí mi verdadera vocación. Yo había hecho 2 años de ciencias económicas, y ahí Dios como que me confronta con que había chicos con problemas marcados en su psiquis, con distintos problemas, y que necesitaban una atención especial, y que había una sanidad que necesitaban, que no era la del cuerpo, sino la del alma. Cuando quise ir a estudiar psicología, tenía alrededor de 20 y pico de años, casi 30, vi que eran 6 años, y digo, no, esto de loco, yo no puedo. Yo dije, yo no puedo. A todo esto seguí,
me capacité en el Instituto Bíblico, daba clase en el Instituto Bíblico, pero Dios seguía convocándome a esto de la psicología. Y lo digo porque realmente Dios quiere que sepamos más de este tema, de esta área, que es el área emocional. Porque yo suelo decir que en el mundo se habla de un ser dual, cuerpo y alma. Y en la iglesia terminamos también de alguna manera hablando de otro ser dual, que es espíritu y cuerpo, y somos seres trinos, donde hay un alma que también se enferma como se pueden enfermar nuestro cuerpo. Y bueno, y ahí fue que Dios me seguía insistiendo, a partir del versículo también de 1 de Pedro, donde dice a las fe añadí virtud, y así, etcétera, etcétera. Dios me convocaba a esto, hasta que recibo una palabra, y la palabra fue esta, por eso me parecía importante compartirlo. El testimonio de mi recorrido por la facultad es para una historia aparte, para porque otro vivo, pude ver claro. a Dios en cada momento. Para otro vivo, no, porque Dios realmente me mandó a estudiar. Mirá que le pedí todas las pruebas, tipo Gedeón, que moje el vellón y no el pasto, que se moje el pasto y no el vellón. Bueno, y una palabra que me convocó mucho fue que el enemigo en el siglo XXI iba a atacar mucho a las emociones, y que como pueblo, como iglesia, teníamos que estar preparados. Ahí eso me desarmó y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y una carrera tan larga como es psicología en la UNR de 6 años, la pude hacer en 7 años, teniendo una familia a cargo, 3 adolescentes, trabajando en lo secular, trabajando a pleno en la iglesia. Y vos sabés que fue un testimonio, mi pasaje en la facultad, todos me decían, ¿cómo haces para estudiar 2 semanas y rendir un final anual? Y yo digo, yo hago todo mi mayor esfuerzo, digo, porque Dios no premia a los vagos, pero el resto se lo dejo al Señor. Pero bueno, esta introducción me parecía importante, porque a ver, Dios me llamó a esto, a que pueda hablar un poco, a que podamos junto con las otras personas que tienen la misma profesión, pero yo hablo en lo particular, porque bueno, hoy fui invitada yo, de estas cuestiones que a veces, como vos decís, de esto no se habla y de esto hay que empezar a hablar. Porque cuando la gente puede empezar a hablar y entender que las cosas que nos pasan simplemente nos pasan no porque hayamos pecado, porque pecados tenemos todo y vivimos pecando, pero que nos pasan simplemente porque somos seres humanos caídos, y como dice la palabra, en el mundo vamos a tener aflicción, y esa aflicción se puede llamar un cáncer, se puede llamar otro problema de salud, se puede llamar una crisis financiera, o se puede llamar un trastorno generalizado de ansiedad, para lo cual hay tratamiento. Exacto. Marita, bueno, de paso aprovecho para decirte, te están saludando, Nati Armini dice, Marita, sos una bendición, también una genia mi tía, la psicóloga, pero no llegué a ver el nombre, pero alguna sobrina o sobrina del corazón te debe estar mirando. Le mando un Mi amor, salud. Ahí está. Y mira, quiero dar un puntapié porque tenemos varias preguntas que queremos responderlas todas. Agradecemos a todas nuestras amigas que fueron escribiendo sus preguntas porque realmente se ve una intención de querer abordar esto de una vez por todas y tratar de encontrar, ¿verdad?, una solución. Pero más que nada, yo te escuchaba y yo pensaba en algo. Una vez leí una frase que el enemigo tiene una firme intención de ser emocionalmente dañado. Le conviene a él en cualquier vez que podamos verlo. Pero una vez, hace mucho tiempo, me tocó estar como en un estado así, y eso me lo dijo, y me dice, ¿vos te das cuenta que estás con un ataque de ansiedad? Marita, no me gustó un comino que me haya dicho eso. No me gustó que me haya dicho que yo estaba atravesando por un ataque de ansiedad. Entonces, te consulto. Yo creo que acá el gran problema es que no nos gusta darnos cuenta que estamos atravesando por esto, pero al mismo tiempo quiero que vos nos ayudes a comprender, esto, a ver si vos me confirmás si es verdad o no, que en cierta medida transitamos muchos años de nuestra vida en esta tierra con un alma enferma, en muchas áreas, y que necesitamos tener la valentía de aprender a curarlas.
Bueno, ahora te dejo a vos un ratito, antes de ir a las No, mira, preguntas. tenemos que tener la valentía de aprender a encontrarnos con esa área de nuestro ser. Lo que pasa es que es más fácil decir, me duele el pie, me duele la cabeza y no me duele el alma. Además, hasta al otro le genera algo más porque de alguna manera se confronta con lo que le está pasando, con esas cuestiones internas que duelen. Por eso el inconsciente, por eso nuestra mente reprime aquello que duele y de alguna manera se manifiesta con conductas. Por eso la terapia intenta hacer consciente el inconsciente para poder trabajarlo. Pero claro, no queremos hablar de aquello que nos duele. Es más fácil hablar, por eso te digo, de un dolor de pie, pero de los dolores del alma nos cuesta hablar. Te cuento Voy a algo empezar a anotar. chiquito que me pasó. Yo también un momento tuve una situación particular donde ante esa situación estaba con mucha angustia, lo estaba trabajando y demás, y por ejemplo cuando iba a nadar puntualmente me daban ciertas como pequeñas crisis de angustia, donde yo tenía que parar, me faltaba el aire, como yo conocía el tema y como reconozco que es parte de esto, me iba al borde de la pileta, me relajaba, inhalaba, exhalaba, tranquilamente. El profe, la primera vez me acuerdo, que por eso me sorprendió, el profesor se me acerca y me dice, ¿te pasa algo, Marita? Digo, no, un poquito de angustia, ya se me va a pasar. Me quedó mirando como diciendo, wow, qué raro eso. Si yo le hubiese dicho un calambre, me hubiese ayudado. Y entonces, claro, yo le dije, un poco de angustia, ya se me va a pasar. Digo, déjame que respire, me quedo un rato acá. Y después digo, tranqui, sí, me decía, hace como quieras, pero como asustado. Vos fíjate cómo la gente le tiene miedo a hablar de estas cosas. Muy bien. Eso me gustó muchísimo, Marita, porque qué necesario es decir, estoy en un momento de ansiedad, dame 5, aunque sea, dame 5 minutos para tratar de calmarme, porque a veces le ponemos la curita de no me pasa nada. No, si estoy bien. Y por dentro somos un maremoto de cosas. Pero bueno, entonces, punto número 1, aprender a reconocer lo que estoy atravesando. Y si es necesario aún, pedir ayuda. Yo cuando contaste eso me imaginaba como cuando decimos, hey, hola, ¿cómo estás? Nadie espera que vos le respondas, che, la verdad no estoy pasando un buen momento, ¿vos sabés? No, vos esperás, bien, todo bien, como para seguir. Pero creo que aprender a ser un poco más sinceros con lo que nos pasa, ¿no? Tal cual, poder hablarlo de forma natural. Por eso yo en este comentario digo, si yo le hubiese dicho a mi profesor, tengo un calambre en la pierna, él tranquilo, bueno, elongame, hasta me tira algunos tips, pero es como que quedó sorprendido, como diciendo, bueno, me alejo por las dudas. Pero a veces nos pasa, por eso te digo, a veces simplemente, bueno, escuchar es fundamental. No es necesario, porque a veces las personas y muchas veces los cristianos, parece que necesitamos tener respuestas para todo. Y lo que necesitamos a veces es simplemente escuchar, decir, bueno, vamos a orar, un abrazo es muy contenedor, el abrazo ayuda un montón con los desbordes o esas crisis de angustia o de ansiedad. Pero a veces siempre necesitamos decir algo. Y a veces, a ver, si vos estás pasando por una crisis de ansiedad y yo te empiezo a recitar la Biblia a vos, Barbie, vos decís, ya sé todo esto, pero me está pasando. Necesito que de repente me des de última, me des un abrazo. Tal cual. Yo creo que ahí está todo el quid de la cuestión, o el secreto de la milanesa, como le decimos las argentinas. Creo que nos agarra esta discusión interna de por qué conozco lo que conozco de la palabra, pero de todas maneras estoy transitando un momento de ansiedad o de ataque de pánico. Y para eso es este vivo, para que aprendamos obviamente de la mano de la sabiduría de él, que es el único que puede tener absolutamente todas las respuestas, pero queremos de la mano de Marita, una persona tan especializada en este tema, que está ayudando a tantas personas, especialmente en esta época de pandemia, donde al estar encerradas en casa nos vimos ante
la inmensa o imperiosa necesidad de comenzar a conocernos un poco más, de saber realmente cómo estamos reaccionando ante diferentes situaciones y saber que si estás pasando por un momento de ansiedad, no estás destinada al infierno, Dios no se apartó de tu casa, No hay un pecado simplemente, oculto. claro, claro, no es que tenés que arrancar, oh, voy a arrancar un ayuno, amén, gloria a Dios, buenísimo, hacelo, pero tenemos que empezar a, wow, sacarnos tantas cosas de rituales encima, pero por sobre todas las cosas, empezar a exponer nuestro corazón en la presencia de Dios y empezar a reconocer lo que te pasa es el paso número uno para que Dios comience a tratar. Entonces, Mari, cuando empezaron los primeros audios, se genera un poco de dicotomía con esto de aprender a gestionar la ansiedad. Y bueno, y ahí te voy a dar los dos puntos y un ratito para que te explayes. No, mira, primero que lo que decía antes con esto de naturalizarnos como seres trinos, a eso me refiero, ¿no? Primero tenemos que naturalizar que tenemos un alma, y esa alma, así como nuestro cuerpo, que son las dos áreas porque cuando uno es una nueva criatura en Cristo, lo que se regenera, ese es nuestro espíritu, que pasa a tener conexión plena con Dios. Ahora, nuestra alma, al igual que nuestro cuerpo, está atravesado, como dice la palabra, que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. El hombre le entregó el mando, por decirlo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, esas aflicciones tienen que ver con el alma o con el cuerpo. Entonces, si yo creo, mira, creo que la iglesia vamos avanzando, pero el enemigo, cuando ve que algo superamos, trae algo nuevo. Antes, no sé si vos recordás que alguna persona que tenía ataques de epilepsia tenía un demonio y bueno, tenía, otros decían que, no sé, era una bruja, etcétera, etcétera. Ahora ya la epilepsia se trata y demás, como otras enfermedades. Antes las personas, si vos recordás tiempo atrás, por eso tenían tanto auge las campañas, porque la sanidad tenía que venir solo de la mano de Dios. Que no digo que no, pero, a ver, también por algo Dios le dio a los hombres ciencia y conocimiento. Entonces, así como se trata el cuerpo, se debe tratar el alma. Cuando yo hablo de gestionar las emociones, la ansiedad, de naturalizarla, ¿qué quiero decir? No de entender que es parte nuestra como, a ver, como hijos de Dios. No, es parte nuestra como seres caídos, así como se te Mm, rompe una muela, como se te quiebra un brazo, como te pasan tantas cosas, y no quiere decir que Dios no esté en la ecuación. El tema de naturalizar la ansiedad, primero porque la ansiedad es como una emoción más, que hay una parte, hay una ansiedad que sana, que sería la ansiedad que nos prepara para determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo voy a rendir un examen, esa ansiedad, ese pequeño monto de ansiedad o de temor dentro de parámetros saludables, ¿qué me lleva? A prepararme, a estudiar, a tratar de tener todos los temas más o menos vistos, y como sé que es una instancia examinadora donde alguien va a evaluar, por ejemplo, una instancia de examen es una instancia ansiógena per se, después luego cada uno, según cómo puede responder, estará más o menos ansioso. Ahora, luego hay una ansiedad patológica que ya no tiene que ver con la expectativa o toda esa ansiedad que te genera determinadas situaciones reales, como, no sé, ir a comprar, ¿viste la propaganda que dice, estábamos por ir a vivir juntos, nos íbamos a comprar una casa y me dio un nudo en el estómago y gracias que estaba Buscapina? Bueno, es lo que le estaba pasando a esa chica, era un monto de ansiedad por esto nuevo. Lo nuevo siempre genera ansiedad. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. La ansiedad tiene que ver con esa cierta necesidad de anticipación, de poder controlar y tener el control de aquello que está por venir. De alguna forma, eso es la ansiedad. Entonces, esa anticipación constante, si no la podemos parar, si no la podemos, como te digo, gestionar, es la que
empieza a incrementarse y pasamos de una ansiedad sana, lógica, propia del suceso, correspondiente al suceso, a una ansiedad que termina siendo patológica. ¿Por qué? Porque si yo no puedo gestionarla, no, entonces, ¿qué pasa? No duermo, estoy irritable, puedo llegar a tener otros síntomas. Pero en general, la ansiedad es una emoción más. Y como una emoción nos ayuda, es el bagaje con el cual venimos para hacerle frente a la vida. El temor nos cuida. Si yo no tuviera temor, que hay personas que tienen, por ejemplo, algún problema neurológico, alguna cuestión que tienen alguna dificultad en el lóbulo frontal y que de repente no pueden controlar algunas impulsividades o en otras áreas de nuestro cerebro, por ejemplo, hay personas que no tienen temor. Entonces, por ejemplo, una persona que no tiene temor, no sé, sale a las 12 de la noche y se mete en medio de un lugar muy peligroso en Rosario sin tomar conciencia. Entonces, ¿el temor qué hace? No, hoy no es necesario porque esa zona es peligrosa, lo dejo para mañana. Ir a un examen me termina generando un temor, una ansiedad tan extrema que no voy a rendir, aunque estudié, aunque... Wow. Entonces, ahí es lo patológico. Entonces tenemos que definir, diferenciar entre lo sano y lo patológico. Y esto de gestionar es poder hacer algo cuando vemos que esa ansiedad va creciendo, va incrementándse. Hablarla, trabajar con un profesional. Una de las cosas que ayuda mucho a bajar los niveles de ansiedad es hacer actividad física, por ejemplo. La actividad física, uno libera hormonas como la endorfina y otras más que nos ayudan a cambiar el humor y descomprimimos un poco ese monto de ansiedad. Entonces, gestionarla tiene que ver con eso, que saber que es parte de nuestro ser. Ahora, Dios no puede sacarla, obvio que Dios puede sacarlo, como Dios puede sacar un cáncer. Ahora, ¿cuántas personas de fe hemos visto también morir de un cáncer? Y han tenido fe hasta último momento. ¿eh? Entonces, por eso digo que a veces hay que tener cuidado, porque hay a nosotros una persona, por ejemplo, que tiene cáncer, no le decimos, bueno, oremos, ayunemos en el nombre de Jesús y no te hagas ninguna quimio. A esta altura no lo hacemos. Pero sin embargo, a una persona que a lo mejor está pasando por un trastorno de ansiedad, por una depresión, y está yendo a un profesional, y a lo mejor le indicó el profesional algún psicofármaco, le dice, en el nombre de Jesús, tira todas esas pastillas a la basura. Ahora, yo pregunto, usemos la lógica nada más. Si Dios si Dios nos puede sanar, yo creo que Dios te puede sanar de una depresión, de un trastorno de ansiedad, de todo, de una esquizofrenia, que son patologías serias, graves, con las cuales yo también trabajo, trastorno bipolar. Dios nos puede sanar de lo que quiera, por eso como dijeron los amigos de Daniel, sepa, Rey, que nuestro Dios puede. Después Él dirá qué hace. Porque estamos en el sistema mundo, y como dice la palabra, vamos a tener aflicciones. Y tenemos que aprender, ¿qué sería gestionar nuestra ansiedad? Aprender, como dice la palabra, que cada día tiene su propio afán. La ansiedad tiene que ver con preocuparse. ¿Qué es preocuparse? Ocuparse anticipadamente. Me vence la luz la semana que viene y yo estoy hoy pensando si tengo plata o no. Entonces, la idea es poder ocuparnos, que es lo que dice, basta cada día su propio afán. En ese versículo podemos ver que en cada día hay un monto de ansiedad. Lo que no está bueno delante de Dios es que nos carguemos con el monto de ansiedad que corresponde a los días subsiguientes, porque Dios tiene en cuenta de lo que va a venir mañana, solo Dios. Pero hay un monto de ansiedad, por eso dice, basta cada día su propio afán. Ese afán tiene que ver con un poco de ansiedad. Y ahí a eso me refiero cuando digo gestionarla. Aprender a trabajar con ese monto de ansiedad de lo que hoy tengo que resolver. Si hoy tengo que, no sé, pagar el gas y no la luz, no me voy a preocupar por la luz que vence dentro de 2 semanas y pueden pasar 1000 cosas. Hoy vence el gas, bueno, me ocupo, cuento, hago las cuentas, puedo pagar la comida, pago el gas, me ocupé.
me generó cierta ansiedad, me generó cierto afán, pero lo resolví. Pero si no aprendemos a naturalizarlo, como naturalizamos los malestares de nuestro cuerpo, ahí es donde el enemigo nos gana terreno. ¿Por qué? Yo he visto personas, he atendido a personas que dicen, no, ¿cómo voy a hablarle? ¿Cómo voy a orar por alguien? ¿Cómo voy a, no sé, a dar una palabra en el racimo si estoy con esta ansiedad? Ay, yo le pregunto, ¿y si tuvieras tu pierna quebrada, no darías una palabra en el racimo? No, sí. ¿Y cuál es la diferencia? Le digo. Ay, A pero nos veces están cuesta con mucho, Mari, nos cuesta mucho disociar eso. No, no podemos. Es muy difícil. bueno, pero yo pregunto, ¿por qué? No, decime si no es una estrategia del enemigo, ¿por qué? A ver, Totalmente. capaz que alguien está con una neumonía, se toma unos antibióticos así de gigantes que te rompen el estómago, pero nadie le dice nada. Ahora, una pastillita así que te calma la ansiedad es del demonio. El antibiótico no. Vos fíjate. Bueno, Entonces, nos estamos yendo, Mari. Chau, chau, nos vemos. tengamos lógica. Dios nos dijo que creamos con nuestro corazón y con nuestra mente. Entonces, la mente tiene lógica. Usemos la lógica. Si alguien me dice, yo no tomo ninguna pastilla, perfecto, tiene lógica. Pero yo no encuentro la lógica de tomarte un antibiótico porque tenés, no sé, una neumonía, lo que sea, porque y no te podés tomar una pastillita chiquita para un trastorno de ansiedad. Yo por eso lo pienso también como algo, una estrategia del enemigo, por esta palabra que Dios me había dado. Porque cuando uno, y vos lo sabés, Barbie, cuando vos vas a dar clase en el instituto bíblico, lo mismo que me pasa a mí, yo siempre digo que cuando uno ministra de Dios, digo una palabrita, no, porque la palabra de Dios sea menos, lo digo a lo mejor algo cortito en un racimo, que a lo mejor 2 horas cuando estamos enseñando, pero viste que cuando uno ministra algo de Dios, yo siempre digo que tiene un efecto boomerang. Va hacia el otro, pero vuelve hacia nosotros con mucha más fuerza. Por eso que el enemigo busca excusa, y una de las excusas más grandes del enemigo es la culpa. No, ¿cómo vas a dar una palabra vos que está con ansiedad, que hiciste esto? No, yo siempre digo, yo la doy, porque después Dios tratará conmigo, porque cuando yo la doy, primero que al otro lo bendice, porque la palabra tiene efecto, no que la Claro, diga pero yo. no es nuestra. Claro. No es cual. Somos vasos de barro, como dice la palabra. Bueno, vos cortame porque si Muy no bien. predico también, a mí me gusta enseñar. No, pastora, espere un poquito. Muy bien, entonces, vamos, como ya vinimos entonces por las etapas que fuimos transitando. Primero, aprender a ser sinceras. Decir, me pasa esto, definitivamente. Aprender a escuchar también, estar listas para poder escuchar de una amiga o también ¿quién no tiene su grupo en WhatsApp del racimo o célula o de grupo hogareño donde se juntan a estudiar la palabra? Y muchas veces da tanta vergüenza decir, estoy ansiosa, no doy más, quiero tirar a mis hijos por la ventana, necesito un descanso. Nos cuesta muchísimo ser sinceras y hablar de esas cosas, pero como vos decís, compartir un motivo de oración, de decir, se me parte la cabeza, me caí, me duele la cintura, no tenemos problema de pedir oración por eso. Pero pedir oración porque estamos agotadas, cansadas, porque la cabeza no nos da más, porque queremos matar a nuestros esposos, por situaciones X, eso no lo podemos contar. Es como que, no, hasta ahí llegamos, ¿no? Como que también es un poquito de orgullo, es nuestra capacidad de mostrarnos realmente como somos. Pero bueno, punto número 1, aprender a ser sinceras, ¿sí? Y saber que mi miseria tal vez hasta te puede ser de bendición a vos, porque el contarte lo que me pasa te puede ayudar también a que vos puedas hacerlo. Y por sobre todo, me gustó muchísimo lo que dijiste con respecto a lo mismo que dice la palabra, ¿no? A cada día su propio afán. Entonces, el desafío de aprender a gestionar y a anticiparnos para el día que tenemos por delante. Hoy es 29 de abril. Lo que irá a pasar mañana
será parte del 30 de abril. Hoy estamos en el 29, no, 28, ¿no? Qué 28. perdida que estoy, por favor. Estás muy Me pone ansiosa, ya estás nerviosa. pensando en Esto me mañana. pone nerviosa. Entonces, gestionemos y anticipémonos a lo que va a pasar en ese día. Porque Dios tiene Sí, el poder para poder ayudarnos. Pero bueno, también tenemos que poner de nuestra parte. Sí, decime, Mari. tal cual. No, por eso te decía que la cuestión es no preocuparse, sino ocuparse. Y ocuparse tiene que ver con esto Exacto. que dice la palabra. Ocuparse en el afán, en la ansiedad, en las preocupaciones, o en lo que te genera ansiedad para ese día. Por eso está la palabra afán. Por eso quiero mostrar esto, que Dios no dice que la ansiedad es algo malo, dice echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Él dice que también por esto, basta cada día su propio afán. ¿Qué está diciendo? Basta cada día, no te agarres más afán, no te agarres más ansiedad, más preocupación de la que corresponde a ese día. Una de las cuestiones que tenemos que aprender las personas que somos ansiosas, yo soy ansiosa, es en vez de anticipar, postergar. Postergar es de que Uh, tengo todo acá en la mesa y esto no es para hoy, lo pongo acá. Postergar es dejar para mañana lo que no corresponde para hoy. Esa es una buena actitud, saber qué es lo que hoy me tengo que ocupar, qué es lo que hoy me va a generar afán, ¿no? Dedicación, me puede generar ansiedad, pero qué es lo que tengo que postergar. ¡Ay, Al pero eso ansioso es re difícil! Al ansioso le cuesta un montón postergar, porque quiere tener todo resuelto ya, todo bajo control. ¡Wow! Bueno, eso lo vamos a anotar también. Aprender a postergar. Qué Postergar. tremendo, qué tremendo. Muy bien, perfecto. Entonces, Mari, vamos a arrancar con las preguntas que nos hicieron nuestras amigas. Nos vamos a dar cuenta, como hablamos Dale. por privado en esta semana, que muchas van teniendo, digamos, como una relación con la otra y algunas ya hasta las hemos estado hasta casi contestando en esta charla previa, ¿verdad? Pero de todas maneras, queremos compartirlas y agradecerles, porque si no las hacemos, después en el próximo vivo no se va a enganchar nadie. Muy bien, pregunta número 1. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar y no desesperar ansiosamente? No te escuché bien Situación. claro. Ah, ¿por qué nos cuesta tanto esperar? Vamos a suponer, tuve una amiga esta semana que tuvo una entrevista de trabajo y la persona que la tenía que entrevistar tardó 45 minutos en atenderla. Mi amiga casi rasgó las paredes porque tras los nervios de una entrevista de trabajo, de no saber si iba a quedar o qué iba a pasar, qué le iba a preguntar, es también todo lo que conllevó esa espera. Porque tarda, me la está haciendo complicada o está queriendo, como la entrevista era psicológica, está queriendo ver cómo reacciono, ella llegando tarde, es como que, como la propaganda que vos decías, pero la de Twisto, no sé si te acordás, la del pajarito, teca, taca, 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 taca. Ay, es re difícil no dejar que se nos carcoma el cerebro. Entonces, ¿por qué nos desesperamos tanto cuando tenemos que estar en una situación así como de estar esperando algo que, bueno, ¿qué hacemos en ese momento? Donde tenemos que esperar y empieza todo este maremoto de ansiedades. Bueno, primero, evidentemente, esta persona tiene un monto de ansiedad que le cuesta gestionarlo adecuadamente. A lo mejor también, viste que hay un dicho que dice, el que espera, desespera. Así O es. sea, ¿qué quiero decir con esto? Para naturalizar un poco las cosas, si no parece que no sé, somos los que no podemos con nada. ¿Qué quiere decir? Que esperar, por lo general, es algo que le cuesta todo, que nos cuesta todo. Y si la persona también tiene la conducta de llegar temprano, obvio que le va a costar más esperar, y hay que ver qué le pasa a ella con eso, porque a lo mejor vos fijate que lo estaba tomando
estaba cuestionándose mucho más por la otra persona que por ella. Me lo hace a propósito, quiere investigarme, y yo me preguntaría, bueno, a ver, ¿por qué me estoy poniendo mal? Si total, la que tiene que llegar es la otra, tratar de distraer mi mente, porque cuando dejamos que la mente actúe sola, siempre piensa mal. Ah, Para que, sí, aparecen los famosos PAM, que son pensamientos automáticos negativos. Entonces, cuando la persona estaba ahí esperando, es lógico que haya un monto de ansiedad porque iba a una entrevista laboral, hay un monto de ansiedad lógico. Si a ese monto de ansiedad lógico no lo trabajamos, no lo gestionamos, si la dejamos en nuestra cabeza que empieza a pensar sola, siempre tiende a pensar negativo, siempre. Nuestra cabeza, no nos olvidemos, por algo la palabra dice, lleva cautivo vuestros pensamientos, a los pensamientos en Cristo Jesús. Después dice, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, si hay algo honesto, si hay algo puro, en esto pensar, nos obliga a pensar. ¿Por qué dice la palabra esto? Porque si la dejamos sola, empieza. Y una de las cosas con las que más empieza es el me. Me lo está haciendo a mí, me lo hace a propósito, me debe crear esa cuestión como negativa, un pensamiento negativo hacia uno mismo. Entonces tenemos que saber que en una situación así, de ansiedad lógica, la espera genera una ansiedad lógica, pero ahí no tenemos que dejar que aumente. Para que no aumente tenemos que intervenir, gestionar sobre nuestros pensamientos y llevar nuestros pensamientos a pensamientos como dice la palabra. Pensemos lo puro, lo honesto, aprovechemos el tiempo para orar. Señor Jesús, a lo mejor me estás dando este tiempo para que pueda orar, para que pueda tranquilizarme, si quizás no esté quizás estoy un poco ansiosa, a lo mejor se me viene alguna pregunta que no la tenía clara, o no sé, o algo vos estás sacando bueno de mí. Memorizar versículos es muy bueno en momentos así. Por ejemplo, yo un versículo que diría, bueno, todo ayuda a bien a los que aman a Dios según son llamados, a los que son llamados según su propósito. Entonces ya, bueno, por algo estaré esperando, ¿no? Por algo muy se bien. estará demorando. A lo mejor el hecho de que se demore viene con poco tiempo y me dice, ya está, quedás. No sabemos. No sabemos porque eso es Claro. lo que pasa. Queremos anticipar lo que va a pasar. Si nosotros aprendemos, por eso gestionarla, tiene que ver con esto también, aprender a manejar nuestros pensamientos negativos y transformarlos en positivos. Es un ejercicio. Como todo ejercicio, viste que si uno va a hacer abdominales, al principio te salen para cualquier lado, te duele todo, te cuesta, pero con el tiempo ya lo haces bien y vas viendo los resultados. Bueno, a lo mejor, por ejemplo, en este caso puntual que vos estás planteando, la persona está ahí y está con el piecito moviéndolo, el piecito así, pero por dentro, por lo menos en vez de darle lugar a los pensamientos negativos, está repitiendo versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todas las cosas ayudan a bien, se esperan en Dios. Y a ver, quizá la primera vez no le va a ser fácil, la primera o la segunda, pero en la medida que vayamos ejercitando, o hacer ejercicio de relajación, ¿por qué? Porque cuando uno se pone ansioso, nuestro cerebro de alguna manera es como que respira más rápido y respira más monóxido de carbono. Entonces nuestro cerebro es como que genera un estado de embotamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no piensa Wow. claro. Entonces, al respirar lento, profundo, inhalamos y exhalamos bien lento, entra mucho más oxígeno a nuestro cerebro, por lo tanto tenemos más claridad mental. Y yo le agrego a este ejercicio de relajación, que tiene que ver con lo fisiológico y lo psicológico, yo le agrego la parte espiritual. Entonces yo les digo a las personas que cierren los ojos, inhalen bien lento, que trate de llegar hasta la panza, si es posible, y si no hasta el pecho, exhalen, y mientras inhalan, piensan por dentro que Dios está ministrando paz. Y cuando exhalan, Dios se lleva la angustia,
se lleva la preocupación. Son todos ejercicios que si las personas se ponen a practicar, sirven. Pero las personas también creemos en un Dios mágico, porque decimos un versículo, ya está, de repente apareció la que nos iba a entrevistar. Dios no es mágico, Dios es Dios de proceso y trabaja con nuestro carácter. Te lo digo yo, que vive trabajando conmigo y todavía le cuesta. Sí, creo que hasta encima tenemos el tupé como hasta de enojarnos, ¿no? Ay, si recité el Salmo 91, ¿cómo puede ser que todavía estoy con este ataque? Sí, y Dios tampoco es tipo maquinita que meto la monedita, formato oración y tiene que salir una respuesta automática. Estoy convencida de eso y apoyo completamente lo que acabas de decir. Dios es un Dios de procesos y te acompaña en el proceso. Es maravilloso cuando Él dice, yo les he dado un nuevo corazón, para que así ahora puedan amarme, para que yo pueda ser su padre y me puedan alabar como realmente tienen que hacerlo. Entonces, pero todo ese proceso tenemos que aprender a transitarlo, no es poner una curita, como dice una amiga mía, y listo, y pensar que ya está. Es un día a día, por eso es un día a día, por más que, a ver, nos hayamos leído toda la Biblia y todo lo demás, es un día a día, porque cada día, como dice la palabra, tiene un nuevo afán, tiene un nuevo desafío con el cual le vamos a tener que hacer frente, y cada día también tenemos que volver a mí, hace un tiempo escuché una prédica de Dante Gebel que hacía referencia, ¿viste esa, no sé si la viste esa película, como si fuera la primera vez, de la chica que había perdido la memoria reciente y ella tenía que volver a enamorar? Bueno, e hizo una analogía con esto de cómo cada día, frente a los afanes de la vida, nos tenemos que volver a enamorar y entender mira, yo a veces le digo a los chicos del seminario, y me lo digo a mí misma, que me cuesta un montón, si entendiéramos que, como dice la canción de Julio Melgar, que él es mi padre, yo soy su hija, y mi padre me ama, todo se va a resolver en el tiempo de Dios, porque aún la muerte para nosotros es una solución. Por eso te digo, y en este tiempo de COVID, porque en este tiempo, Barbie, como vos lo decías al principio, hay un estado de ansiedad generalizada, hay una pandemia emocional de la que nadie habla, me refiero del gobierno, ¿no es cierto? Se habla del barbijo, se habla de restricciones, todo, pero nadie habla de la pandemia emocional y cómo cuidarnos. ¿Sabés lo que genera a las personas estar encerradas? ¿Sabés lo que genera emocionalmente no poder ver a un ser amado, no tocarnos, con lo importante que es el contacto físico? Por eso te digo que en este tiempo tenemos que estar más atentos a estas cuestiones de la ansiedad y que Dios nos dé la gracia, la sabiduría y las estrategias para poder ayudarnos. Porque es fácil decir, sí, bueno, voy a estar orando por vos. No, pará, hacé algo por el otro. Anda a visitarlo. Si no querés darle un abrazo, buscale la forma. Vos sabés que se ha comprobado. Por la ventana, hacele un cartel, que te mire por la ventana. Acá estoy, te quiero. Listo. Mira, sé creativa, mira, me encantó, sé creativa. Vos sabés que la primera vez que yo trabajo en la Fundación Dios es Amor, en la casa de adolescente, vivo abrazando a los chicos. Vivo abrazando porque sé que la administración del abrazo es más fuerte que lo terapéutico que puedo trabajar con ellos. El primer día que vuelvo, después de la pandemia, fue como medio raro para mí, ¿viste? Me quiso asustar el enemigo con eso, y me fui con unos carteles todos llenos de colores, y les puse, chicos, los sigo amando, no los puedo abrazar porque los quiero cuidar y me quiero cuidar. Duró 2 semanas, porque a la tercera semana ya lo estaba abrazando, pero lo que debo decir es ser creativo. Los chicos les encantó, lo sintieron como un abrazo, porque yo le dediqué tiempo a hacer esos carteles de colores, tal cual. Tal cual, qué belleza. Para ser creativos, para que esta situación no nos gane, sino que nosotros le ganemos la situación. Pero no estoy hablando del COVID, para eso están los médicos y demás. Me refiero a los científicos, los que saben del tema, a que no nos gane ni emocional ni espiritualmente, como lo decía el pastor.
nos quisieron cerrar la iglesia y nos dimos cuenta, lo que siempre digo, la iglesia somos nosotros, no es una estructura física. Sin embargo, la iglesia el año pasado estuvo mucho más activa, porque la iglesia es eso, dice, piedras vivas, o sea, somos nosotros. Y la iglesia salió, y bueno, y así tenemos que seguir haciendo cosas. Por eso, a veces, ves a dónde trabaja el enemigo, nuestra mente con el miedo, te vas a morir. Y si me muero, gloria a Dios, si es para nosotros, como dice Pablo, el morir es ganancia, pero si me tengo que quedar porque todavía tengo a alguien a quien predicar o alguna labor pendiente, bueno, me quedaré. Pero eso también, vos fíjate que el enemigo siempre disfraza las palabras para engañarnos, por eso tenemos que, yo creo que más que nunca tenemos que hablar de emociones, de ansiedad y de cuestiones de nuestra mente, porque es donde está atacando. Tal cual, tal cual. Antes de seguir, Mari, quiero saludar al bendito tú, entre todas las mujeres, a Martín, que nos saludó a las dos. Ahora se me fue Martín Carbone, ahí está, que vos la conocés. ¡Ay, ¿Lo Martín! conocés? Sí, Martín, sí. es mi alumnito de la escuela dominical. Él está más grandote que yo y él cuando me ve le dice a todo el mundo, mi maestra de la escuelita dominical. Ah, sí, mi maestro. Los saludamos a Rocío, Luchi Carabajal, Anita, bueno, muchos amigos que se fueron sumando con el transcurso de la charla. Después, obviamente, esto vamos a comenzar a subirlo a nuestras diferentes redes, a nuestro canal en YouTube, para que puedan seguir compartiendo todo esto a todas las amigas que se habrán quedado afuera y se dan cuenta que esta información es necesario que llegue a muchas y a muchos. Ahora nos dimos cuenta que también hay varones entre nosotras, así que no vamos a hablar todo en femenino. Mi gran maestra, dice Martín. Muy bien. Entonces, bueno, un poco nos pregunta también una seguidora cómo podemos hacer para controlarlo. Estuvimos hablando sobre esto recién. Sabemos que en caso de ansiedades el miedo no ayuda en nada. ¿Cómo podemos hacer para controlar cuando esto ya se pasó a un nivel físico? Lo que habíamos hablado de los mareos, las palpitaciones, cómo llegar a encontrar una forma de controlar y mitigarlo cada vez más, ¿verdad? ¿Hay algo que Bueno, puedas sí. decir al respecto? Primero, porque a ver, si hay muchos síntomas físicos, como palpitaciones, sudoración, mareos, dolor de cabeza constante, siempre primero hay que consultar al médico, ¿no? Para descartar cualquier cuestión clínica. Yo siempre cuando las personas vienen con muchos síntomas físicos, siempre les pido que se hagan un chequeo. Igual yo trabajo con una psiquiatra que es muy buena, que ella también tiene una mirada muy clínica, que incluso antes de medicar, si ella ve que es necesario, hace todo un control y un chequeo clínico. Luego, si todo está bien y, por ejemplo, no necesitaran algún psicofármaco, como te digo, voy trabajando con esto de, primero trabajando, a ver, como descubrir cuál es la raíz de esa sintomatología, ¿no? Ahí está. Porque a lo mejor claro, a lo mejor la persona viene porque, no sé, estoy preocupada un poco por el trabajo, y cuando vos empezás a indagar un poquito en la cuestión, por ejemplo, recuerdo una paciente, tengo tantas pacientes, tantas historias en mi cabeza, pero recuerdo una paciente que no, vengo porque estoy un poco preocupada, qué sé yo, y de repente preguntándole un poco, resulta que hacía 2 meses se le había muerto la mamá. Claro, y ella Claro. evidentemente le costaba expresarlo. No, por eso digo, no todos tenemos la capacidad de conectarnos de una manera adecuada, sana, diría, con nuestras emociones. Entonces a veces el síntoma se disfraza y aparece por otra cosa. A veces empezamos a hablar de que no, vengo porque me separé de mi novio. Y a lo mejor eso es algo que le está generando un malestar momentáneo, pero en realidad no es la raíz de la situación. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en la raíz, muchas veces cuando hay crisis de ansiedad, ataques de pánico, muchas veces, la gran mayoría de las veces, hay duelos no resueltos
o vivencias traumáticas no resueltas de la infancia. No olvidemos que Freud lo dice, yo tomando Freud, que es la línea que me gusta, no es la línea que trabajo porque no soy psicoanalista, que la niñez es estructurante. Y la palabra de Dios lo dice, instruye al niño a su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas vivencias que nos estructuraron para mal y que a lo mejor uno siguió la vida como pudo, ¿no? Como decir, emparchándola. Pero de repente una situación, poniendo curitas, como va a decir, pero de repente una situación, a lo mejor la ruptura como con tu novio, que a lo mejor no era tanto, porque a lo mejor ni lo querías, era una cuestión ahí, pero esa ruptura resignificó o reactivó otras cosas que realmente fueron duras, traumáticas y no resueltas. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar. A veces se necesitan ese acompañamiento psicofármacos. Eso se evaluará. Yo, por ejemplo, evalúo en las primeras 2 sesiones, más o menos si la persona tiene recursos o si está teniendo síntomas que le están generando una perturbación. Por ejemplo, si una persona a partir de todo esto no está pudiendo dormir y yo lo derivo a una interconsulta psiquiátrica. Más que nada con la psiquiatra que yo trabajo porque ella es de la línea de no medicar enseguida. Medica lo justo y necesario y el tiempo necesario porque apunta a el trabajo terapéutico y apunta a esto que ella dice que el síntoma hable, porque el síntoma nos dice cosas del paciente, por eso que no hay que taponar. La gente quiere una pastilla que no te haga sentir, no, si no sentís no sabés qué te pasa. Viste como a veces cuando tenés un poco de dolor de garganta, un poco de fiebre, viste que no tapes tanto el síntoma. Bueno, acá más o menos lo mismo, porque el síntoma nos deja ver o empezar a trabajar con lo que realmente fue la situación a lo mejor desencadenante que terminó con esa crisis de ansiedad, con esa fobia, con ese ataque de pánico. Entonces el trabajo empieza con un trabajo terapéutico que puede ser acompañado con psicofármacos si fuera necesario y el tiempo necesario también. Pero fundamentalmente eso, si la cuestión es más tranqui, bueno, ayudaremos a enfocar, a lo mejor si está pasando un duelo. A ver, si una persona está pasando un duelo, es lógico que tenga una depresión, se llama reactiva. ¿Qué sería? Una depresión como una reacción a un suceso doloroso o traumático. Si la persona más o menos puede, depende de la relación con la persona, además, qué sé yo, si es la mamá que ya era grande, que ya venía con una enfermedad y que tenía una relación sana y demás, va a ser un duelo que quizás no necesite más que la terapia, ese acompañamiento de que la persona pueda hablar y demás, y vamos buscando recursos. Como te dije, la actividad física es un recurso, hacer actividades que a uno le hagan bien, continuar con el trabajo, o sea, yo suelo decir que, por ejemplo, en un duelo la persona está como disociada, está una parte de su ser con el duelo y una parte de su ser conectada a lo mínimo como en piloto automático con la vida. No tenemos que tapar esto es necesario. Como dijo Moria Kazan, si querés llorar, llorar. O sea, que llorar es bueno. Pero bien, iremos viendo cómo tramita esto. O sea, si en el trabajo puede. Yo me recuerdo, mirá, hablando de duelo, tengo muchas historias que por ahí son más gráficas. sí. Tenía un paciente que estaba en duelo porque la esposa lo había dejado, lo había engañado después de tantos años, tenía como 4 hijos, y para él, bueno, era terrible, era un duelo. Y entonces, claro, él venía y estaba angustiado, estaba mal, hablamos, fue un trabajo terapéutico nada más de acompañarlo en el duelo, y yo una de las cosas que le preguntaba, cómo estaba en su trabajo, si él el trabajo lo podía cumplir bien. No, me dice, yo en el trabajo estoy bien, y eso que trabajo con máquinas y demás. Entonces me dice, pero cuando llego a la casa de mi hermano, que estaba viviendo con el hermano, me pongo mal y demás. Digo, pero es lógico, estás transitando un duelo, le digo yo. Es como si vos decís, estoy en verano y no quiero tener calor, quiero tener frío. Bueno, hay cosas que son lógicas. Yo suelo hacer comparación, y estás en la estación del duelo, como si estuviera en la estación de verano, no pretendas que hagas frío. Entonces, yo le digo, estás bien, porque estás pudiendo, por lo menos mínimamente, sostenerte a la vida a partir del trabajo. Eso es un montón. Entonces recuerdo que
después de esa vez que le expliqué un poco todo esto, porque como soy maestrita también y didáctica en la terapia, cuando vuelvo la semana siguiente, yo le digo, ¿cómo estás? Siempre a mis pacientes digo, por ejemplo, hola Barbie, ¿cómo estás? Y entonces me dice, yo estoy mal, pero según vos yo estoy bien. Y me causó mucha gracia, porque, o sea, estaba mal pasando su duelo, pero estaba pudiéndolo pasar de una manera adecuada, sana sería la palabra. Muy bien, muy bien. Y brevemente, tan solo un minutito, hago hincapié cuando vos sugerías a esta persona que le costaba mucho esperar el hecho de aprender a respirar. Yo te enseño canto y soy tan hincha con la respiración y mi esposo siempre me carga porque cuando enseño algunas técnicas de respiración, más que nada porque nuestro tracto vocal se relaja, porque nos ayuda para la proyección de la voz y demás, mi esposa a modo de cargada me dice, deja de enseñar yoga, nena. Pero yo digo, si nosotros, encargada, ¿no? Pero ¿por qué? Porque uno dice, bueno, ahora la cabeza hacia abajo, hacia arriba, respirando con el diafragma, pero si nosotras aprendiésemos también la importancia de la respiración y todo lo que sucede a nivel interno, obviamente en un nivel, o sea, de ansiedad, digamos, como al super hiperarchi principiante, ¿no? ¿No? Cuando estás con algo patológico. Pero podemos agregar esto, el hecho de aprender alguna técnica de respiración ayuda y mucho a relajarnos un minuto y a transitar eso con una mayor tranquilidad. Es súper importante aprender a respirar. Después les enseñamos, No, mirá, Marita, ¿querés? Dale, enseñá técnica de respiración porque son buenísimas, no sabés cómo relajan. No, aparte nos conectan con el aquí y ahora, nos conectan con este momento, porque la ansiedad te lleva para adelante, la depresión te lleva para atrás, y esto de respirar, esto de meditar, que hablan de yoga y nueva era, no, la yoga y la nueva era copió todo a ver, el creador de todo es Dios que nos creó. Entonces no nos creamos que el yoga, que los demás inventaron algo. Por eso usemos estas técnicas, pero entendiendo que vienen de Dios, no de ninguna otra filosofía, porque Dios nos hizo el cuerpo, y estos ejercicios que vos decís nos ayudan un montón, como vos decís, a oxigenar, como te decía antes, a oxigenar nuestra cabeza, a relajar todo nuestro cuerpo, a distendernos, y otra cosa que nos ayudan es a conectarnos mucho con el aquí y ahora. Cuando uno respira y hace esas relajaciones, está aquí, ahora, en esto, que es lo único que tenemos, este momento, el presente. Por eso se llama presente, porque es un regalo. Y trabajamos con que nuestra mente no se vaya para adelante, hacia el futuro, como una preocupación, que eso sería ansiedad, ni que se vaya hacia atrás, por lo que ya no podemos resolver, que tiende a la depresión. Ayuda un montón, por eso sería genial que puedas enseñarnos. Buenísimo, bueno, después lo charlamos. Sí, buenísimo, es súper importante, súper importante. Muy bien, tenemos una seguidora que preguntó, hizo dos preguntas. Primero, si la ansiedad es algo que se hereda, si viene como, digamos, en formato, diríamos nosotras las cristianas, como tipo maldición generacional, si esto se puede llegar a heredar, y cómo hace para no compartírselo o no contagiárselo a sus hijas. Dice, si ella está pasando por un nivel de ansiedad, a lo mejor debe ser constante o no debe saber cómo gestionarlo, cómo administrar todo esto. ¿Cómo hace, digamos, como para que las nenas no se chupen esta ansiedad que ella está atravesando? Mirá, heredamos todos, así como heredamos, no sé, la piel y lo demás, heredamos las características de la personalidad. La ansiedad, lo mismo que ciertos rasgos obsesivos, ciertos rasgos demasiado estructurados y demás, son rasgos de nuestra personalidad, cierto rasgo melancólico, que es la parte como del temperamento. Lo del temperamento es lo que uno trae, ¿no? Lo que uno hereda. Uno puede tener un temperamento más sanguíneo, más melancólico, en lo sanguíneo hay un poco de ansiedad. Luego está la parte que se llama el carácter, que sería
los primeros años de vida y cómo influyen en nosotros para que luego entre ambos se formen la personalidad. Si una persona tiene una personalidad sanguínea, va a haber un monto de ansiedad que está, digamos, como algo lógico dentro de ese temperamento. Ahora, si dentro de un contexto sano, dentro de la familia, que son los primeros años de vida que van formando el carácter para que luego entre ambos formen la personalidad, le ayudamos a gestionar esa ansiedad va a ser poco probable que esa persona llegue a una ansiedad patológica. Pero hay ansiedades que son productivas. Una persona, a ver, yo soy una persona con un rasgo ansioso. Para muchas cosas me molesta, por decirlo, y ahí es donde trabajo. Pero para otras cosas soy bastante eficaz. Si vos me decís, ponete a limpiar esta casa, algo que alguien estaría 3 horas limpiando, yo en 1 hora te aseguro que te la limpio bien. Entonces, hay, por eso te digo, algún aspecto de esa persona, los rasgos de la personalidad no son ni buenos ni malos per se, sino que tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Con las negativas tenemos que trabajar. Entonces, obvio que eso se va a heredar. Lo que hay que enseñarle es esto que te decía, a trabajar con esa ansiedad, a que pueda hablar de lo que le pasa. Por ejemplo, esa chica, esa niña, necesitará también más actividad física, cosa que pueda descargar ese monto extra de ansiedad en otros espacios. Ansiedad física, actividad física puede también ser una actividad artística, que también ayuda, que es más tranquila, pero también uno descarga ahí y se encuentra con algo productivo. Por eso que eso, por ejemplo, ayudaría. Lo mismo que una persona con un rasgo melancólico, con cierto rasgo introvertido, con cierta timidez, con cierto rasgo melancólico. Dentro de una familia que todo el tiempo la está desvalorizando, no se siente protegida y demás, va a reforzar ese rasgo, va a ser más introvertido, se va a verter más hacia adentro, va a ser más inseguro. Ahora, una persona con ese rasgo no va a ser el centro de la fiesta en un lugar, porque no tiene por qué serlo, Claro. porque no es ni bueno ni malo ser ni introvertido ni extrovertido. Lo importante es que ambos puedan controlar el área de esa parte donde no termina siendo positivo. Una persona introvertida que puede empezar, a lo mejor en un contexto le enseñan a decir, andá y hablalo vos, yo te acompaño, decir estas palabras, vos vas a poder. Entonces el chico empieza, yo tenía un pacientito que él me contaba que él le decía a la mamá, no, deja que yo voy, así voy trabajando con mi timidez. Un pacientito que yo tenía. Entonces, a ver, no tenía por qué ser extrovertido. Él tenía que poder, a partir del acompañamiento familiar, a que ese rasgo tímido no le sea una traba. Pero vos fíjate que el que es extrovertido, por ahí también, dice cosas en momentos inadecuados. Porque a lo mejor entra en un lugar donde todo es tan triste y él quiere divertirlo y no es el momento. Entonces, toda característica de la personalidad hay que enseñarles a administrarla de una manera adecuada y a mostrarle que no es ni bueno ni malo per se. No es bueno ni ser extrovertido ni ser introvertido. No es que, porque por lo general tendemos a que, no sé, una persona extrovertida es la divina y el introvertido es el que está haciendo las cosas mal. No, son distintos. Eso es algo que tenemos que marcar mucho. O sea, que me pasa, ahora no estoy trabajando con niños, pero cuando trabajaba con niños, me pasaba mucho esto de las comparaciones, como que el chico extrovertido era el genial y el otro chico más tímido era, no, son distintos, y a partir de entender que son distintos, vamos a potenciar sus capacidades, lo que puede, y marcar que las diferencias son normales, son parte de la existencia, que si todos fuéramos iguales, viviríamos en un mundo aburrido. No, tal cual. Bueno, y los mandatos que eso también generan en uno. Yo que siempre fui del lado del extrovertido, es como que todo el mundo siempre ponía en mí la responsabilidad de tener que animar la fiesta.
y a veces iba y no disfrutaba nada porque tenía que estar pensando en tenía que hacer un chiste o tenía que estar a las carcajadas o hasta aún mostrando algo que en realidad no estaba sintiendo en ese momento. Pero bueno, yo Claro, era el alma de la fiesta, entonces eso ya de por sí genera, hoy lo puedo ver, una ansiedad que me hacía mucho daño, porque hasta aún tal yo tenía que cual. mostrar cosas que ni siquiera estaba sintiendo. Tremendo. Pero a eso es lo que voy. ¿Viste lo que hablábamos al principio? De poder mostrarse como estás. No, mira, todo bien, pero hoy estoy para abajo, hoy no tengo Ah, ganas de ser ah. alma de la fiesta. Hoy que otro me haga reír a mí. Sí, tal cual. Tenemos que animarnos a eso. Creo que es fundamental. Es la base de toda esta charla que estamos teniendo hoy. Quiero hacerte una pregunta de una seguidora que estuvo aquí, que dice Ina Villadares, que la saludamos. ¿La ansiedad y la depresión van de la mano o no necesariamente tiene que ser así? No necesariamente. A veces demasiada ansiedad puede llevar a un estado depresivo, pero por lo general, viste, te decía, la depresión, si vamos a hacerlo como en un grafiquito, la depresión es como una persona que está muy en el pasado, en lo que no pudo, y lo demás. La ansiedad te lleva siempre como una necesidad de control y generalmente hacia adelante. Ahora, obvio, si esa ansiedad no es trabajada, no se busca ayuda, puede terminar en una depresión. Sí, no necesariamente van de la mano, no. Los trastornos de ansiedad más vale son, yo te voy a nombrar cuáles son en general los trastornos de ansiedad. Las fobias, los ataques de pánico, el TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, el estrés postraumático y el trastorno generalizado de ansiedad. Esos son esas cinco problemáticas, patologías, como quieran nombrarla. A mí no me gusta mucho diagnosticar como etiquetar, porque digo, más allá de que vos puedas estar pasando por un trastorno generalizado de ansiedad, cada persona es única. Entonces a mí, yo hablo de la persona y de los síntomas que está teniendo y ver cómo podemos trabajar según los síntomas y según cada historia, porque cada persona es única, por eso también a mí me gusta contextualizar. Y lo que me ha pasado, por ejemplo, desde el año pasado hasta ahora, desde el 2020, de todo lo que pasó, es tratar de mostrarle a las personas que hay un monto de ansiedad que están atravesando que se llama COVID, la pandemia emocional. Entonces, parece algo simple, pero si no lo disociamos, parece que todo esto está junto. Entonces, cuando vos podés decir, cuando vos decís, me pasa esto, entonces sentís que no podés más. Ahora, cuando yo te digo, no, mira, esto es COVID. Esto es lo que nos está pasando a todos porque nadie sabe nada, nos genera inseguridad, te dicen un montón de información, por eso yo les digo que traten de no escuchar, traten de escuchar lo mínimo y necesario posible y lo más oficial, pero vos fíjate que ya, cuando vos sacás esto, ya te queda menos, pero las personas, con todo lo que pasó y todo lo raro que fue el COVID, y todo lo que generó a nivel emocional, es como que todas las personas venían como que ahora estaban así, pero como algo propio. Y hay que diferenciar lo que es propio de lo interno, no sé, de algo que uno pueda estar pasando, de una separación, de un duelo, de un problema personal, de algo externo, porque lo externo no lo podemos manejar. Entonces, si queremos tener control sobre esto, nos vamos a desgastar emocionalmente, nos vamos a poner más ansiosos y no podemos, no tenemos una forma de controlar todo lo que está generando el COVID. Ahora, lo que me está pasando a mí, conmigo, con la familia y aún con el COVID, sí lo puedo manejar. Yo puedo hacer en mi mente que el COVID sea un monstruo que nos va a devorar a todos, o una enfermedad de la cual hay que tener determinados cuidados. ¿eh? Por eso la palabra, fíjate la palabra de Dios, a mí me encanta este versículo que dice en Proverbios, el buen ánimo soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará al del mal ánimo? Y esto está comprobado científicamente. El mal ánimo inmunodeprime a las personas y cuando cualquier enfermedad te toma, te agarra en un momento con las defensas bajas, todo es más caótico. Entonces,
mejorar el estado de ánimo, hacer cosas para estar bien, salir como se pueda, al aire libre, no encerrarse, no te digo que salga después de las 9 cuando está prohibido, pero hacer cosas dentro de lo que está permitido, no entrar en paranoia, no entrar en un estado fóbico, es necesario. Por eso me parece que es necesario que hablemos de esto. Muy bien. Se acaba de unir Carlota Provida. Bueno, mientras yo leo la próxima pregunta, saludala. Carlota, mi amiga, toda la gente que está ahí son mucha gente conocida y que quiero un montón. Muchas, muchas. Después, me gustaría que me digas si te acordás dónde está ese proverbio, porque está tremendo. Creo que Ay, te lo busco, porque siempre lo cierra un digo montón de cosas. No, después. Después lo vamos a subir. El sábado vamos a hacer un cierre con las frases más trascendentales de esta charla, que fueron un montonazo, pero así lo compartimos. Muy bien. Hay dos preguntas y ya con esto terminamos. Y doy gracias a Dios que se te suspendió esta actividad, Mari, porque era obvio que no nos iba a alcanzar una hora para charlar todo esto. Todo tenía, no había que afanarse, ¿viste? Yo hubiese estado pensando, ay, solo una hora, ¿cómo voy a hacer para preguntarle todo lo que necesito en una hora? Tremendo, tremendo. Todo ayuda bien, todo ayuda bien. Claro, estamos aprendiendo muchísimo. Las emociones son los sentimientos en exceso y de ser así, ¿hay forma de detectar el límite entre sentimiento y emoción? La emoción es lo primario, la emoción es lo primitivo. Luego, esa emoción, a partir de a lo mejor algún suceso, genera un sentimiento. Y ese sentimiento después nos lleva a una conducta. Las emociones son lo primario, son lo más primitivo que está en nuestro cerebro primitivo, que los animales también la tienen, que son el miedo, la alegría, el asco, la vergüenza, bueno, ahora no me acuerdo. Esas son las emociones primarias, que es el bagaje de emociones con que venimos que nos sirve. Los sentimientos se van generando a partir de cómo transitamos determinados sucesos y cómo quedan ligadas o asociadas esa emoción a un sentimiento. ¿Mm? No sé si me explico, Sí, no me acuerdo bien, repetime la pregunta. que si las emociones son sentimientos en exceso, creo que acabas de decir algo que nos dejó, creo que la mayoría pensaba que lo oficial, digamos, lo primitivo eran los sentimientos y de ahí salían las emociones. Y vos estás diciendo todo lo contrario, entonces creo que ahí ya empezó el desbarajuste. Las emociones son sentimientos en exceso y de ser así, si hay una forma de detectar el límite, ¿no? Yo pienso que a lo mejor lo que esta seguidora nos está planteando tal vez es encontrar un límite entre esa ansiedad que estoy aprendiendo a gestionar y cuando me pasé tal vez para el otro lado. Sí, no, por eso, las emociones nos llevan a sentimientos. Cómo vamos ligando determinados sucesos a esas emociones nos llevan a esos sentimientos. Pero lo más primario son las emociones, que son lo básico, que son lo que tiene todo ser vivo, como los animalitos también. Vos viste que los animalitos se conectan mucho con nosotros, viste que los animales, no sé si vos tenés animalitos, pero se dan cuenta cuando uno está triste o demás y se acercan, porque es lo más primitivo, lo mismo que los bebés. Los bebés, a veces las personas dicen, ay, no se calma, es que si no te calmas vos, no se va a calmar el bebé. ¿Por qué? Porque el Mari, chico mira, aquí, perdón que te interrumpa, aquí tenemos a ¿no? lo mejor la seguidora que hizo la pregunta y dice, emoción, ¿sería entonces lo instintivo y sentimientos la construcción en base a estas entonces? Es así como lo estás diciendo, ¿no? Así Tal es. cual. Sería más Bien. lo instintivo, lo innato con lo que venimos y el sentimiento aquello que se construye a partir de cómo quedamos ligados, a partir de experiencias que vamos teniendo a partir desde el nacimiento. Mirá,
hoy estábamos hablando, por ejemplo, el sentimiento que tenemos con la comida. Aparece de esa primera emoción, de la alegría que nos genera ese encuentro con nuestra madre. Por eso hay tantos problemas con la comida. ¿Por qué? El bebé lo primero que hace cuando nace es encontrarse con ese pecho materno que lo nutre de dos maneras, emocional y fisiológicamente. Entonces, por ejemplo, ahí se liga un sentimiento de apego con su mamá que tiene que ver con esa experiencia de lo que le generó esa emoción, así como en muchos casos. Por eso digo, la emoción es lo primero, el sentimiento se va construyendo a partir de las experiencias, por eso uno tiene miedo a determinadas cuestiones. A partir de la experiencia que tuvo esa persona, y a lo mejor otra persona no le tiene miedo a eso, hay personas que le tienen miedo a un animal y otros no. Ese sentimiento de miedo y todo lo demás fue una emoción que se asoció a esa experiencia. Acá encontré que, si no me equivoco, el proverbio 18:14. Ah, 14, porque una seguidora nos puso Proverbios 18, pero le agregamos ahí el 14. Proverbio Genial. 18:14, que dice, el ánimo del hombre puede sostener al enfermo, pero ¿quién puede levantar al abatido? Bueno, y así muchas cosas, en distintas versiones. No, pero A ya mí con esa ese frase nos me encanta. alcanza. Muy bien. Mara, ¿te sentiste cómoda con esta charla entre amigas? Me sentí muy cómoda. Les voy a recomendar una película que vi el otro día. Yo no soy de ver películas porque ni tiempo para películas tengo. Y menos serie porque después si no te dan las ganas de continuarla, pero está buena. O sea, Claro. eso es, por ejemplo, mirá, cuando una persona a veces está muy ansiosa o está con alguna situación, yo les recomiendo que miren películas comedias, no dramas, porque para drama algunos ya tienen su Claro. vida, o, por ejemplo, alguna serie. A veces las personas que están con algún tipo de trastorno de ansiedad y donde ese tipo de trastorno de ansiedad la lleva a estar en una cuestión también de pensamientos compulsivos, porque esos son los top, el trastorno obsesivo compulsivo es pensamientos como que no te paran acá. Ahí a veces alcanza la terapia y a veces se necesita una medicación. Y una forma de distraer esto es, por ejemplo, mirar una película, mirar una serie, más allá de otras cosas como veníamos diciendo. Y a veces la serie, cuando las personas están así, viste que uno queda como atrapado y está después por lo menos, en vez de pensar tanto en el problema, está pensando a ver si se va a casar con la chica o no, por ejemplo. Entonces, son recursos que ayudan a distraer nuestra mente, lo cual también es sano. Hay una película que miré hace poco, porque mi hija me dijo, tenía ganas de mirar una película con mi hija, y me dice, vamos a mirar una. Dice, capaz que te parece cursi, pero a mí me encanta lo cursi. Pero vos sabés que descubrí que es una película muy buena respecto a las emociones, a las problemáticas emocionales, o sea, a las enfermedades, a las distintas enfermedades y problemáticas emocionales, y cómo a veces las minimizamos. Una frase que yo suelo escuchar muy frecuentemente es que, no sé, tengo una persona con trastorno de ansiedad, con cierto ataque de pánico, y la familia ora más, hace ayuno, si vos querés podés, debe ser porque te falta oración. Ay, pobrecito, pobrecito. Yo creo que a las personas que dicen eso les falta más entendimiento. Entonces, por lo general, convoco a la familia. Entonces le digo que decirle esto a una persona que está así, y a una persona que encima busca de Dios y ya se está sintiendo culpable porque el enemigo le llena la cabeza, venimos La nosotros a terminaste de llenarle más la hundir. cabeza. Claro, Claro. claro, claro. Entonces yo suelo decirle que es lo mismo que lo que la persona le genera, es lo mismo que si vos, Barbie, estuvieras con un yeso, con una muleta, pudiendo caminar, y tu esposo te dice, vamos, Barbie, hacé todo rápido, vos si querés podés. Vos lo mirás y decís, este está loco, no se da cuenta que no puedo. Y las emociones, así como se quiebra una pierna, se quiebra un brazo, las emociones se quiebran. Y a veces esto, si le pones gana podés,
si le pones voluntad podés, pones a orar vas a salir. Es tan doloroso como decirle a una persona eso. Y a veces solemos usar esta muletilla y no nos damos cuenta cuánto daño le hacemos al otro. Yo a veces le suelo decir, claro, como si ir a comprar voluntad, vos vas al kiosco, dame 1 kilo de voluntad, porque estoy un poco deprimida. Es ¡Qué todo un buena expresión! proceso. Bueno, miren esta película porque habla un poco esto, porque el protagonista era como así, todo, si vos querés podés, si vos querés podés. La película se llama Loco por ella. Está muy buena para analizar un poco, capturen algunas frases. A mí me chocó mucho porque yo tengo pacientes con patologías serias y a veces me han dicho frases que dice la protagonista y a veces el otro no se da cuenta de lo que está pasando. Y a veces queriendo ayudar, lastimamos. Suelo decir, es como si un diabético le está dando una hiperglucemia y vos le ofreces una factura de dulce de leche. O sea, es lo mismo a veces. Mirá qué Entonces, tremendo, Mari. Dice una seguidora, tendríamos que aprender a tratar a otros contemplando sus emociones, con amor, y no pegando bibliazos y juicios de valor. tal cual, yo creo que sobre todo es conociendo. Vos un diabético, porque no sabes que no somos, nadie es médico, pero nadie le va a dar una factura de dulce de leche a un diabético si dice se me está subiendo el azúcar. Nadie le va a dar, porque tenemos mínimas nociones del cuidado del cuerpo. Sin embargo, de la salud emocional tenemos muy poco. Y por eso mi deseo es que nos podamos comprometer. Por eso yo hablo, algunos pacientes me dicen, Marita, nadie nunca me explicó esto. Algunos familiares, el otro día vino el hermano de una paciente con trastorno bipolar y me dice, ¿se va a curar? Digo, ¿qué significa para vos curar? Que va a dejar de tomar remedio y está bien. Digo, no tenés ni idea lo que es un trastorno bipolar. Nadie te explicó nunca a lo largo de estos años. Y me puse a explicarle. Y encima él en un momento me habló de un momento que estuvo depresivo. Digo, bueno, así como estuviste en ese momento, digo, tu hermana está todos los días, ¿sí? Todos los días. ¿Y sabés lo que le duele cuando vos le decís, si querés, si tenés ganas, si le pones ganas que podés? Se siente horrible, porque ella quisiera y no puede. Entonces tenemos que conocer e informarnos un poco más. Wow. Qué tremendo mensaje, Mari, para cerrar esta charla, porque parece mentira, pero somos enseguida juez para el otro, ¿no? Y nos cuesta tanto ponernos en el otro lado, es lo que primero hizo Jesús, siempre ponerse del lado del otro, siempre se cruzó la vereda, nunca se quedó con lo que veía, con lo que el otro mostraba, con lo que el otro aparentaba. Siempre cruzó la vereda, siempre, siempre amó. Y esto es algo que lamentablemente como hijas de Dios tenemos que aprender a hacer cada vez más. Aprender a escuchar ese juicio automático que enseguida, y bueno, por algo estarás así, ¿verdad? Que aprendamos a amar un poco más y a tratar al menos en lo mínimo poder ponernos en su lugar, lo hayamos atravesado o no, pero decirle aún al Espíritu Santo, papá, ayúdame a comprender qué está pasando esta persona. Porque yo no voy a poder hacer nada. Y si no podemos hacer nada, la abrazamos, como vos nos dijiste, ¿no? Exacto, exacto. Pero por Mira, favor, ponete del lado del otro. Por eso, y no digamos nada, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Si no sabemos, escuchalo. Después decirle, vamos a orar y abrazala. Vos no sabés cómo ministra eso. Yo en mis momentos más críticos tuve, gracias a Dios, una persona en la iglesia re espiritual, llena de amor. Y vos sabés que yo le contaba todos mis problemas, aún de la psicología, de un montón de cosas que me estaban pasando, y ella me escuchaba con un amor, con una atención, y me decía al final, casi siempre me decía esta frase, la verdad, Marita, no sé qué decirte, pero vamos a orar. Pero yo vi que todo el momento me escuchaba, y me decía, pero vamos a orar y te voy a dar un abrazo, me decía. Yo salía de ahí con todos mis caramelitos acomodados. Y no me dijo nada. Me escuchó
me escuchó y me transmitió con el abrazo, me ministró el amor del Padre. Eso es lo que necesitamos. Wow, tremendo, tremendo. Me quedo con eso, además de, bueno, de todo lo sustancioso y nutritivo que fue esta charla. Tenemos mucho para aprender y mucho para procesar, para poder aprender a acompañar al otro de esta manera. Marita, estamos súper, súper agradecidas por este momento que nos regalaste para poder aprender, para poder... Contanos cómo estás en redes para que la gente se pueda poner en contacto con vos. Vos sos orientadora vocacional, sos experta en sexología, tenés mucho para vos, así que Mira, decí cómo te encuentran en redes. no, estoy como Marita Delos, estoy como Marita Delos. La verdad que estoy siempre gracias a Dios, porque Dios ha puesto una gracia en mí, yo siempre digo que es una gracia de Dios. Siempre tuve mucho trabajo y el año pasado, por eso me gustan estas charlas, porque a mí me gusta compartir, no me gusta que lo que yo aprendí quede en mí, no, lo que yo aprendí, Dios me lo permitió para poder transmitir, para que como dice, ¿no? Para que el pueblo aprenda a lo mejor de estas cosas. Yo cuando doy clase en el Instituto Bíblico y por ahí salgo en algún tema psicológico, cosa que los alumnos quedan así impactados porque desconocen, y muchos, ¿sabés qué me dicen? A mí no me gustaban las psicólogas hasta que la conocí a usted. porque, claro, porque tenemos falsos ¡Ay, prejuicios. qué lindo! Tal cual. Es que mucho tiempo ir al psicólogo era del diablo, Marita. Vos tenés que entender eso. Cuando yo empecé Hace muy, te digo, muy poquito tiempo podemos saber. sí, personas alrededor me miraban como con cara rara. Y la verdad que a mí en ese sentido, yo siempre al contrario, me gustó no ser una más del montón. Si me miran con cara rara, yo pienso que algo estaré haciendo de parte de Dios. Porque si todos te miran bien y te aplauden, bueno, no sé. Tal cual, tal Estoy cual. muy cómoda. Gracias, Mari. Gracias por la invitación. Yo me sentí muy cómoda porque me encanta compartir. Que lo que Dios me permitió por gracia aprender, porque fue muy sacrificado, pero siempre vi la mano de Dios al lado mío los 7 años de carrera, y esto que por gracia Dios me permitió aprender, me gusta transmitirlo, como dice la palabra, de gracia recibiste, de gracia da. Marita, muchísimas gracias y gracias a cada una de nuestras amigas y amigos que se han sumado a Besos esta para todos. charla. Besos a todos. En breve ya vamos a estar subiendo esta entrevista a nuestras plataformas y también podés visitar hablandovida.com.ar donde están también todos los audios anteriores sobre este tema ansiedad, también trastornos obsesivo-compulsivos. Tocó varios temas en estos audios que estuvimos compartiendo la semana pasada, también en la plataforma de Spotify, podés encontrarnos como hablandovida.fe, en nuestro canal de YouTube, también están subidos los audios ahí, y ya el fin de semana subimos y compartimos esta charla que tuvimos hoy, que esperemos que se repita, vamos a seguir hablando de muchas cosas más. Marita, nos despedimos y gracias, gracias de todo corazón. Un beso. Chau, chau. Nos, nos encontramos en la próxima. Chau, chau.